Buenas noches. Vamos a esperar 2 minuticos y empezamos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, Buenas noches, buenas noches. profe. Bueno, muchas gracias por la paciencia, por asistir a este nuevo llamado, pero bueno, hubo una dificultad y no podía a las 5:30, pero pues no íbamos a perder la sesión. Entonces agradecerles y pedirles disculpas pues por la modificación que tuve que hacer sobre el tiempo, porque fue algo así como de imprevisto. Entonces, de verdad, mil disculpas y muchas gracias por estar acá en este momento. Bueno, ¿qué les cuento? Estamos en semana 4. Estamos en la semana 4, entonces tenemos, para semana 4 tenemos el respectivo examen, tenemos actividad para esta semana. Recordarles pues que el foro se terminó el día lunes, está en proceso de calificación, ya he calificado la mitad, me queda la mitad restante para entre hoy y mañana terminar. Recordarles también
que cuando hay dificultades en subir actividades, en el foro de dudas, en el foro de acuerdos pedagógicos, tenemos un enlace que nos permite hacer la solicitud. ¿Listo? Ahí tiene que subir algún soporte, alguna dificultad. Si hay dificultades con el aula que son de forma personal, hay que buscar ayuda con la mesa o pues con consejería cuando tiene que ver con exámenes o con cambios de modalidad. Yo no tengo acceso a eso, yo no puedo evitar esas cosas. Bueno, estamos en la semana 4, entonces vamos a dar inicio con la explicación. Les voy a contar lo siguiente. Resulta que con el tema de la semana, yo podría darle la fórmula que tiene que usar, pero pues habrían conceptos en que pueden estar ahí como en duda, porque el tema de la semana es tamaño de la muestra y eso, ese tamaño de la muestra, pues es una fórmula, ¿sí? Que debe usted utilizar y ya, pero hay que hacer una revisión antes de unos conceptos y el uso de la tabla normal que la vamos a modificar. Vamos a hacerlo como al revés. Entonces les invito a tener a la mano la tabla de distribución normal o el Excel para hacer esa revisión. Entonces vamos a explicar primero unos temas y al final lo último es la fórmula y ejemplos de la fórmula, que es lo que usted va a hacer en su examen y eso es lo que usted va a hacer en su actividad. En el examen también puede aparecer, aparte de la fórmula, aquí ya son más numéricos, aquí ya hay fórmula, hay que tener la calculadora en la mano. Em, También puede ser teóricos de los conceptos que yo voy a nombrar, entonces por eso también lo planteo así. La semana anterior trabajamos lo que era distribuciones de muestras y el teorema del límite central. Ahí fortalecimos el trabajo con la tabla de distribución normal y vimos lo que traduce y lo que me va a servir el teorema del límite central. Dijimos que el teorema, si la muestra es grande, o sea, si la muestra es mayor o igual a 30, entonces yo puedo asumir que esa población se distribuye de forma normal. ¿Listo? Esa es la clave. Vimos cómo resolver los problemas. Vimos las fórmulas para cada distribución, la de media y la de proporción. Hay que ser muy ordenados con esas fórmulas para que tengan la mano. Esas fórmulas que trabajamos la semana pasada, seguramente las vamos a realizar en las últimas semanas. También, pues es importante. Entonces, vamos a dar inicio. Si no hay alguna pregunta antes de empezar, ustedes me dirán. Por mi parte, no, profe, gracias. Bueno, perfecto. Listo. Entonces vamos a hacer nuestra actividad, nuestro jueguito de Kahoot para verificar unos conceptos que vimos la semana anterior. Entonces ya lo voy a publicar para que ingresen. Recuerden que la idea de este Kahoot es recordar. Aquí está el pin o les comparto por el chat el enlace para que ingresen. Esto es solamente verificar los datos.
Esto vamos a empezar. Listo. Son preguntitas relacionadas con lo que vimos de distribución muestral y teorema del límite central. Ahí está la primera pregunta que ya lo he mencionado. El TLC, o sea, el teorema del límite central, demuestra que si el tamaño de una muestra es grande, se puede decir que la población se aproxima a una distribución normal. Ahí marcamos verdadero o marcamos falso. Listo, es verdadero, lo acabé de mencionar al iniciar la sesión. Perfecto. Siguiente pregunta. La desviación típica de la distribución se llama error típico, verdadero o falso. A ver que hablamos de error, desviación típica o desviación estándar. Y también se habla de error típico o error estándar. Listo, es verdadero. La desviación típica de la distribución es lo que llamamos error típico o Profe, yo no puedo entrar ahí. era lo que llamábamos en la media sigma x barra. Eso se llama desviación típica o en otros textos desviación estándar. Y eso recibe el nombre de error típico o error estándar. O sea que es verdadera. Listo, muy bien. Siguiente pregunta. Aquí ya es una fórmula específica. El error típico de la media es, lo voy a traducir acá. El error típico de la media es igual a sigma sobre raíz de n. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Este es el error típico, el error estándar de la media. Muy bien. Última pregunta. El error estándar de la distribución de la proporción es raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre n. Esa que llamamos sigma de p gorrito. Si es esa raíz cuadrada, ponemos verdadero. Si ese no es el valor, pues ponemos falso. ¿Listo? Es verdadero. Eso era lo que yo quería puntualmente recordarles de la sesión o de la semana anterior. ¿Alguna pregunta de lo mencionado allí? ¿Dudas que han tenido? No, profe. Listo, perfecto. Entonces, eh, para poder llegar, como les había mencionado antes, para llegar al tema de la fórmula de tamaño de muestra, hay que hacer un recorrido. Ese recorrido lo va a pasar quizás un poco rapidito, pero eso mismo lo vamos a volver a repetir una parte la próxima semana. Pero es importante mencionarlo el día de hoy. Entonces, a partir de hoy, ¿hacia dónde nos dirigimos? Resulta que lo que se llama inferencia, la estadística inferencial, cuando hablo de inferir cosas, muy puntualmente cuando uno habla de inferir, como el nombre de la estadística que estamos viendo, es tomar decisiones y hacer predicciones. Eso de tomar decisiones y hacer predicciones, lo hacemos todo el tiempo y es una función muy importante en cada una de nuestras vidas.
porque usted toma decisiones y predice en todo aspecto de su vida, llámese personal, laboral, académico, en cualquiera. Usted toma una decisión, usted toma la decisión de mañana no entrar a clase, usted toma la decisión de mañana no ir al trabajo. Usted tiene una empresa y toma la decisión de hacer una nueva inversión o de cambiar un cliente o perdón, un proveedor. Usted puede predecir, usted puede decir, mire, si yo hago esto, si yo mañana no voy a trabajar, puede que me estén llegando un memorando. Está prediciendo cosas. Si usted como administrador de empresas, usted quiere hacer una investigación o quiere agregar, ampliar, ¿cierto? El negocio, lo que usted esté mirando, usted toma o sea, hace una predicción, no, es que mire, si modificamos tal cosa, puede que nos vaya mejor. Si modificamos el precio o cambiamos el proveedor, puede que tengamos mayor ganancias. Todo el tiempo hablamos de predicciones y en cualquier aspecto de nuestra vida. Ejemplos más cercanos. Entonces, mire, el gobierno necesita predecir tasas de interés de corto y largo plazo. Un intermediario desea prever el comportamiento de la bolsa de valores. Un consumidor desea estimar el precio de venta de su casa antes de ofrecerla al mercado. Todo el tiempo estamos en ese trabajo cuando hablo también de estimación, también es como una forma de predecir. Hablamos de estimar, predecir. Entonces, hay muchas formas de tomar una decisión o predecir, ¿sí? Unas se vuelven subjetivas, otras son más objetivas. Y la pregunta que nos queda de esta es, bueno, ¿qué tan buenas serán esas predicciones y decisiones que yo esté haciendo? Entonces, para eso, para responder esa pregunta y para hacerlo más de forma objetiva, cuando es en ámbitos laborales, pues debo aplicar la estadística inferencial. ¿Listo? Por eso, entonces, existe la inferencia estadística que viene después de la estadística descriptiva. ¿Qué pasa? Usted ya vio estadística descriptiva, que como su nombre lo indica, es describir. Describir que el comportamiento de datos. Entonces, usted describe cuando hace una tabla de frecuencias, usted escribe cuando tiene un gráfico, usted escribe cuando calcula medidas como la media, la varianza, sigma, cuando calcula la moda, cuando calcula, bueno, distribuciones. Usted está describiendo esa muestra que hizo. Cuando ya pasamos a la estadística inferencial, lo que hacemos es que, como ya tenemos una información de la muestra, o de la población, pues nosotros tenemos que tomar decisiones o elaborar predicciones frente a lo que estemos estudiando. Entonces, eso que estamos estudiando va a ser enfocado a los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son esas medidas descriptivas de una población. ¿Cómo cuál? Como la media. Y la media se hace con la letra mu. Como la conocida, la proporción, que son las que hemos trabajado, entonces proporción, que es lo que llamamos P. Y una que nombramos bastante, pero que en este curso no vamos a estudiar, se llama varianza. Los parámetros son medidas descriptivas que salen de la población y se escriben con letras mayúsculas o letras griegas. Ujú. Importante es la diferencia. Cuando hablo de parámetro, hablo de las medidas resumen de la población. Y cuando hablo de estadística, hablo de las medidas resumen de la muestra. Son diferencias. Nosotros todo el tiempo vamos a hacer predicción, vamos a hacer inferencias en los parámetros. ¿Y con qué información hago? Con la información que me dé la muestra, que son los estadísticos. Eso es lo que vamos a hacer en este curso que nos queda. Para hacer inferencia estadística existen dos categorías, dos formas de hacer inferencias.
Primera se llama estimación o predicción. La estimación o la predicción es que yo tengo la información de la muestra y asumo que eso lo puedo asumir como el valor de la población. Usted, por ejemplo, calcula la media de una muestra y usted puede estimar o predecir que ese va a ser el valor de la media de la población. Se llama predecir o estimar. Y la otra forma, esa estimación la va a trabajar en la semana 5 o 6. Y luego viene prueba de hipótesis, que es otra forma de hacer inferencias, que lo trabajaremos en las semanas 7 y 8. Y ahí terminamos nuestro curso. Cuando yo digo prueba de hipótesis, entonces es la forma en la que yo voy a tomar una decisión con respecto al valor del parámetro. Yo voy a poner en juego si el promedio de la calificación de los exámenes es 4. La forma de comprobarlo es hacer una muestra y comparar con otro valor que vamos a calcular y determinar si es o no es. Todo lo que hacemos lo hacemos con una muestra. Entonces, existen dos categorías para hacer pruebas de inferencias, perdón, hacer inferencias, que es la estimación y la prueba de hipótesis. El día de hoy voy a tocar una parte de estimación porque la fórmula de tamaño de muestra surge de una parte de una fórmula de estimación. Por eso hago este recorrido teórico para llegar a la fórmula. Entonces, Profe, disculpe, ¿puede regalarme la imagen anterior? claro, señor, ahí está. Gracias. Vale, listo. Entonces, como va a trabajar hoy una parte de estimación, entonces les voy a contar que la estimación, pues, tipos de estimadores, pues tiene que ver que estamos trabajando en estimación. Cuando yo hago estimación, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Yo lo que hago es que cuando voy a estimar el valor del parámetro, bien sea la media o en nuestro caso la proporción, es posible que yo use información de la muestra para estimar lo que voy a buscar. Todos los estimadores se calculan por medio de la información de la muestra y el nombre que recibe son estadísticos. Es por eso que yo cuando calculo la muestra, si hablo de la media, hablo de la media aritmética X barra, y si hablo de la proporción, hablo de P aquí encima como un gorrito ahí para diferenciar. ¿Listo? Ahora, lo primero que vamos a hacer nosotros es diferenciar dos palabras, que es, una es estimador y la otra es estimación. ¿Listo? Podría uno decir que son como iguales, pero no, no lo es. Estimador es una regla, es una fórmula. Y la estimación es el número que me arroja el aplicar esa fórmula. Estimador hace referencia a la regla numérica, a la fórmula. ¿Mm? La estimación es el valor. Entonces, para que me comprendan un poco mejor, si yo hablo de la media, ay, perdón, el estimador es la fórmula para encontrar la media, que es la sumatoria de todos los datos sobre él. Ese es el estimador. Y la estimación es el número. Cuando me dice la X barra es 3.8, ese número se llama estimación. Esa es la diferencia entre estimación y estimador. Existen dos tipos de estimadores.
la estimación puntual y la estimación por intervalo. Estimación puntual la vamos a trabajar con más detalle, o sea, hoy la vamos a ver, pero profundizamos en la semana 5. Y estimación por intervalo la hacemos en la semana 6. Pero yo les voy a contar rápidamente qué es eso de estimación puntual. Estimación puntual se calcula con datos de la muestra. ¿Cómo se llama puntuales? Puntual es un valor. Entonces yo hago un cálculo y encuentro solo un número. Ese número se llama estimación puntual porque es puntual, uno nomás, solamente un valor. Es como decir, por ejemplo, la media es 3,8. Es un estimador puntual, uno. Pero si hablo de estimación de intervalo, también saco toda la información de datos de la muestra, pero aquí ya no calculo solamente un número. Como es un intervalo, el intervalo siempre se define con dos números. El intervalo tiene, el primer número se llama límite inferior y el segundo número se llama límite superior. Debo calcular los dos números y la respuesta me va a dar un intervalo, por ejemplo, entre 3 y 4. Esa es la diferencia entre estimación puntual y estimación por intervalo. ¿Listo? Eso pues igual vamos a verlo como a detalle las próximas semanas. Hasta ahí de lo que he explicado de teoría. Hoy una parte es teórica, ya después hacemos la práctica. Hasta ahí, ¿qué preguntas pueden tener de lo que he mencionado? Profe, podríamos decir que el estimador es el medio para llegar a la estimación. Sí, señor. Lo dices muy bien, es perfecto. Sí. Es el medio, es la fórmula para llegar a la estimación, que es el número. Ujú, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? De mi Parte no, parte, no, profe, profe. gracias. Listo. Perfecto. Bueno, entonces aquí les cuento un ejemplo para pues, ver con más claridad lo que vamos a trabajar de estimación puntual, estimación por intervalo, que lo hacemos muchas veces en la vida cotidiana. Un veterinario desea estimar el aumento mensual promedio, o sea, este aumento mensual promedio en el peso de unos cachorros de esa raza Golden de 4 meses de edad que se les asignó una dieta específica. O sea, aquí en la población, pues la población que yo voy a estudiar son los aumentos mensuales en el peso de esos cachorros con esa dieta particular. Esa es la población. ¿Listo? El veterinario desea estimar. Para estimar el parámetro de la media. O sea, él quiere estimar el parámetro. Aquí el parámetro es mu, que es la media poblacional. Y él va a estimar ese parámetro y cómo lo va a estimar. Entonces, para estimar ese parámetro, que es el aumento de peso, pues él debe estimar. Y para estimar, pues él usa el estimador de la media, que es la sumatoria de todos los datos sobre n. Eso se le aplica a los datos de una muestra. Y cuando coge la información de la muestra, va a encontrar aquí un valor específico. Supongamos que ese valor nos dio 3,8. Entonces, uno lo que dice es que el aumento mensual promedio del peso de esos cachorros es de 3,8 libras. Está ya estimando el valor del peso.
o es que será puntual, porque me da solamente un número. Pero también él le puede decir que él puede hacer la cuenta y puede decir que eh, se estima que el aumento promedio en el peso es 2,7 y 4,9 libras. Ahí tengo un intervalo. Ese intervalo se dice que 2,7 a 4,9. El límite inferior, el más pequeño, límite superior. ¿Qué quiere decir un intervalo y confesar? Pues que ese valor verdadero del parámetro se encuentra en ese intervalo. Que nosotros con frecuencia hablamos de ese intervalo. Nosotros con frecuencia decimos es que las notas promedio del examen estuvieron entre tanto y tanto. ¿Sí? Es que hoy las ventas estuvieron entre tanto y tanto. Normalmente uno habla más de la estimación por intervalo que de misma puntual. Igual para calcular el intervalo, pues usamos la puntual. Pues es mucho más usado el intervalo porque tiene pues más información. Listo. Bueno, ahora, para poder llegar a la fórmula de estimas de tamaño de muestra, debemos profundizar un poquito más en la estimación puntual. Y ya vamos llegando a la parte práctica. Entonces, la estimación puntual, siempre que hablemos de estimación y de prueba de hipótesis, vamos a trabajar sobre distribuciones muestrales. Entonces, una distribución muestral me va a dar información de cómo será el mejor estimador, cómo elegirlo. Eh, ¿Cómo se elige un buen estimador? Pues un buen estimador debe contar con unas características importantes. La primera característica de un buen estimador es que el estimador puntual debe estar centrado, debe estar rodeando el valor verdadero del parámetro. ¿Listo? Y para eso, lo que nosotros les voy a hacer el ejemplo es como cuando usted se tiró al blanco, ¿cierto? Tiene usted todo esto, todo el círculo es donde usted puede lanzar y puede caer la flecha. ¿Quién va a ganar? Pues lo que está aquí en el centro. En estadística, lo que está aquí en el centro hace referencia al valor verdadero del parámetro. ¿Mm? Lo que caiga ahí cerquita a él es lo que va a favorecer. Si no cae tan cerquita, pues estoy haciendo una mala estimación. Entonces pueden pasar estas cosas. Si yo tengo acá el valor verdadero del parámetro que está aquí en el centro y tengo estimaciones por debajo de él, ¿cierto? Estoy diciendo que el estimador está subestimando, o sea, está muy por debajo. Si me da muy por encima, estoy diciendo que está sobreestimando. También me puede dar por fuera, mire, si cae por fuera, no, eso está lejos del valor verdadero. ¿Cuándo va a ser un buen estimador? Cuando el valor me dé muy en el centro, mire. Esto es lo que usted diría que es un buen lanzador, porque me está llegando muy cerca al centro. Cuando estoy muy cercano al centro es cuando yo llamo que es la mejor estimación, porque me estoy acercando al valor verdadero. Si el valor verdadero está, perdón, si la estimación está cerca al valor verdadero, se dice que el estimador es insesgado. ¿Por qué insesgado? Porque no tiene sesgo. En estas, en estas tres sí hay sesgo, porque hay mucha diferencia entre el valor verdadero y el valor estimado. Aquí la diferencia es más pequeña. Entonces se llama que este es insesgado y cuando la diferencia es grande, se dice que es sesgado.
¿Listo? Obviamente, los players, vamos a ver, los que trabajamos nosotros, pues son sesgados, porque si fueran sesgados no podríamos hacer ningún estudio allí. Esto es lo que pasa, mire. Insesgado es cuando el valor verdadero del parámetro, por ejemplo, la media, coincide con la media de la distribución, con el promedio. Entonces, todo está cerquítica. Se llama estimador insesgado. ¿Cuándo va a haber sesgo? Cuando la media o cuando el valor de la distribución está lejos del valor verdadero. Sesgo porque ahí, mire, hay una diferencia. Se llama estimador sesgado. Y otra característica importante es la varianza. Cuando el estimador tiene varianza pequeña, esta es la varianza, cuando aquí la varianza es pequeña, la gráfica es angosta porque no hay mucha diferencia entre el valor verdadero del parámetro y el valor de la estimación. Mientras que cuando es estimación, varianza grande, quiere decir que está muy amplio, hay mucha dispersión, la gráfica, la distribución normal es más anchita. Eso lo habíamos visto el día que explicamos lo de distribución normal. A mayor varianza, quiere decir que hay mayor dispersión entre los datos y el valor verdadero del parámetro. Aquí también funciona el teorema del límite central. ¿Sí? Si los tamaños de las muestras son grandes, se puede suponer que los estimadores sesgados tienen distribuciones muestrales que se pueden aproximar mediante una distribución normal por el teorema del límite central. Ahora, de esto que voy a hablar aquí yo, que es el margen de error aquí, voy a hablar que es que la estimación puntual va de la mano con algo que se llama margen de error. Ese margen de error es el que me va a llevar a deducir y a comprender la fórmula de tamaño. Digamos, o sea, todo ese recorrido para llegar acá. Bueno, primero, cuando usted dice margen de error, ¿a qué hace referencia? En la vida cotidiana, cuando uno habla de margen de error, ¿a qué habla? ¿A qué hace referencia? Que estuvo cerca, hubo una probabilidad. Que está cerca. ¿Hasta dónde me Dime, puedo dime. equivocar? ¿Hasta dónde te puedes equivocar? Ujú. En el trabajo, la entrada es a las 7 de la mañana, pero hay un margen de error de 10 minutos. ¿Qué significa eso? Que puede llegar tarde 10 minutos. Que puede llevar tarde hasta 10 Máximo, minutos y no máximo. más, máximo 10 minutos. Eso es un margen de error. El margen de error es eso. Entonces, cotidianamente hablamos de margen de error, que es el límite hasta donde podría llegar. O sea, más o menos, el margen de error me va a definir un límite, ¿cierto? Hasta dónde va. Pero como hablamos de forma estadística, ese margen de error y como hablamos de distribución normal, ese margen de error tiene que ver con la probabilidad de la distribución normal. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el margen de error, ¿cierto? Se van a encontrar que yo voy a decir margen de error y va a aparecer un más o menos. ¿Por qué aparece un más o menos? Porque ese margen de error puede ser o antes o después. ¿Listo? Margen de error más o menos 2. ¿Qué significa eso? Que puede estar o menos 2 o sumarle 2. ¿Cierto? Ese es el margen de error. El margen de error lo vamos aquí a hablar en estadística haciendo referencia a las desviaciones estándar. O sea, ¿qué tanto me estoy alejando?
Recuerde que la desviación estándar es el promedio de la distancia que hay entre cada dato y la media. Entonces, ese número que yo voy a encontrar, por ejemplo, ese 1,96 que aparece, hace referencia a desviaciones. Pero ese 1,96, ¿cierto? Es el Z que hemos trabajado en la distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Resulta que siempre que hablamos de margen de error, se asume que lo vamos a hacer con un 95%. ¿Qué significa ese 95%? Que voy a calcular un Z, el cual me defina que dentro de este número, que es el menor, o sea, el límite inferior, hasta este grande, el superior, tengo el 95% de mis datos. Para eso, yo voy a encontrar ese límite y ese límite son los valores de Z. Entonces resulta que ahora vamos a usar la tabla de distribución normal al contrario. Les voy a decir, ay, perdón, les voy a decir cómo será. Espérenme, publicamos. Más o menos. Listo. Entonces, miren lo siguiente. Recordemos lo que hacíamos antes y lo que vamos a hacer ahora. Y eso que va a explicar ahora yo, esto, es lo que vamos a usar todo el tiempo. De aquí en adelante vamos a hacer esta cuenta que les voy a mostrar. ¿Qué es lo que uno hace? Explico. Antes nosotros calculábamos el Z con la fórmula y obteníamos un número. Ese número lo buscábamos aquí en la distribución normal y encontrábamos una probabilidad. Por ejemplo, si el Z era 1,96, usted venía aquí a 1,9, buscaba la columna del 6 y le daba la probabilidad que era 0,975. ¿Sí? Es lo que hacíamos antes. Ahora vamos a hacer lo contrario. Les voy a dar la probabilidad para encontrar el Z. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. La probabilidad que vamos a buscar es la que me dicen que es el 95%. Si lo pongo en decimales, como está la probabilidad en la tabla, pues voy a buscar 0,95. ¿Sí? Ese 0,95 es lo que está acá entre dos. Acá ya estamos hablando entre dos. Esto que estoy rayando es 0,95. Como voy a buscar el 0,95, ¿cierto? Tengo que recordar que la tabla de distribución normal me da la probabilidad acumular lo que está a la izquierda. Entonces, si usted tiene acá 0,95, acá a los lados, ¿cuánto tiene para que todo le dé 1? Tiene 5. Debe tener el 5%, que da 0,05. Entonces, usted va a buscar lo que está a la izquierda, va a buscar el 0,05. Profe, disculpe, Viene, no sería, a ver, si tenemos de probabilidad el ay, 95, perdón. sería 2,5 en cada lado. Sí, señor. Ujú, ujú, muy bien.
Acá sería 0,25 y aquí 0,025. Este número que va a encontrar aquí es el que va a buscar, pero por dentro. Viene uno acá por dentro, acá en todo esto, y busca 0,025. Entonces vengo y busco y mire, por acá me da 0,025. Como ya encontré la probabilidad, me voy al extremo y voy a deducir cuál z es. Mira, me da -1,9 y voy a la otra columna que es 6. Entonces me da -1,96. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que a usted le pidan 95%, el z que va a usar es 1,96. ¿Listo? Es la forma diferente en la que vamos a hacer lectura de la tabla de distribución normal. Ya vuelvo acá, ya vuelvo acá. Voy a volver a la presentación y ya vuelvo y explico esa parte. ¿Mm? Entonces, es por eso que cuando hablan del 95%, hablan que es 1,96 el valor del Z. ¿Listo? Y eso ya es un error, es un valor fijo. Siempre que se hable del 95%, se habla del 1,96. Entonces, mire, voy a seguir explicando esto de otra forma para que nos quede más claro los números que están aquí. Listo. Bueno, entonces, importante. Si me hablan del 95%, a ese número lo voy a llamar 1 menos alfa. Ese 1 menos alfa es 0,95. Lo pongo en decimal. 1 menos alfa es 0,95. Quiere decir que lo que voy a llamar alfa es lo que le hace falta para que le dé 1. ¿Por qué lo que hace falta que le dé 1? Porque tendría esto, mire, la gráfica 0,95 está delimitada, como es un margen de error, me indica cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, esto que está acá es el 95%, o sea, el 0,95. A estos dos costados queda la probabilidad para que todo me dé 1. Recuerden que 1 es la máxima probabilidad. Entonces, lo que queda es el 5%, o sea, 0,05. Pero, como tengo dos extremos, entonces ese alfa se divide entre 2 y me queda 0,025. Acá tengo 0,025 y aquí 0,25. Para encontrar el z que va aquí a cada lado, vengo a la tabla y busco este 0,025. Lo busco por dentro y luego lo que hago es definir cuál z es. Y nos dio -1,96. Pero como es simétrica, pues acá también es igual, pero positivo. ¿Listo? Siempre que tenga el 95%, hablo del 1,96. Siempre que hablemos de margen de error, se va a asumir el 95%. Pero cuando lleguemos a nuestra fórmula de tamaño de la muestra, ese 95% lo pueden cambiar a un 90, a un 99%. Entonces, ¿cómo se calcula? Se hace exactamente lo mismo. 99%. Entonces se dice 1 menos alfa es igual a 0,99. Alfa es lo que le falta para que sea 1.
de 0,99 para que me dé 1 es 0,01. Como esta es la gráfica, acá tengo el 99%. O sea, esto es 0,99. Lo que estoy pintando de negro es lo que sería alfa. Pero como ese alfa está en dos extremos iguales porque son simétricos, entonces lo divido entre 2 y 0,005. O sea, acá me da 0,05 y aquí 0,05. Voy a buscar ese valor para encontrar los z respectivos. Entonces busco 0,05. Entonces voy a buscar 0,05. Entonces ahí uno va mirando. Uno tiene que practicar hasta encontrar el valor. Miren, por acá encontré 0,0051 o aquí está 0,0049. O sea, el valor está como aquí en la mitad de estos dos. Entonces voy a mirar qué z le corresponde. Entonces, mire, acá cayó en -2,5. O sea, el z es -2,5 y voy a la columna. Puede ser 7, puede ser 8 o puede ser la mitad de los 12, sea 75. Y ese es el valor que va a colocar aquí, -2,575 y 2,575. ¿Listo? Si es del 90%, hago el mismo procedimiento. Pero, ¿qué pasa con esto? Que yo lo puedo decidir. Si me preguntan el 99%, siempre voy a colocar ese 2,57. Si me preguntan por el 95%, para el 5%, voy a colocar el 1,96. Y así también con el de 90. Esos tres son los más utilizados. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Profe, en la última partecita así como que me embolaté entre cuando dijo 51 y el 07, 08. ¿Qué se Ah, sí, corresponde? igual, si tú coges el 7 o el 8, no va a cambiar mucho el valor. Solamente que mira, como está aquí 0,49 y acá 0,51, pues el 50 va a estar en la mitad de los dos. De la mitad aquí, entre 0,7 y 0,08 es 0,075. Pero si tú eliges el 0,08 o el 0,07, no pasa nada si lo cambia. Es como para ser más específicos. Gracias. Pregunta, a ver, ahí tienen mi gráfica. Voy a borrar aquí unos poquitos detalles. ¿Listo? Y si les preguntara por 90%, ¿qué se les daría? A ver, trabajenlo y me cuentan. Si fuera 90%, si en lugar de 95 hablamos del 90%, ¿cuánto les daría? 90%, o sea, uno menos alfa es 0,90, alfa es 0,10, alfa media es 0,05. Entonces, indíqueme cuánto les daría ahí.
¿Alguien lo está haciendo? Sí, profe, yo la estoy buscando en la tabla. Ah, bueno, perfecto, dime. Ujú. ¿Cuándo te digo? ¿Qué estás buscando en la tabla? Pues estoy buscando el valor, encontrar con el 0,5 a ver qué número me da. Ajá. Pero ahí es donde me confundo, profe, porque, ¿Qué encontraste? o sea, aquí estoy mirando el 0,57, 0,55, entonces ahí es donde no sé cuál coger. No, está muy lejos. ¿Sí? Mira, claro, mira este que encontré yo acá, 0,055. Ah, ok. O este que es 0,495. Este ser bien cerquita. Ok, Cualquiera de esos dos le puede servir. Entonces, ok. uno cogería ¿cuál? -1,6. Y lo mismo que el anterior. El número está en la mitad de los dos. O puedes escoger el 4 y ya. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Hay que buscar bien el exacto. El más parecido, el que esté, pero casi. ¿Listo? Preguntas de eso, preguntas. Ya encontramos los tres más utilizados. Pero si en la actividad o en el examen les preguntan por el 98%, el 96%, pues hay que hacer este procedimiento para cada uno de los que debe encontrar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, de pronto yo me pierdo en nuestro ámbito laboral, un ejemplo que podamos utilizar esto, que no sé, me pierdo cuando hablamos de que el margen de error es 90%. Entonces yo diría que es un margen de error demasiado alto para cualquier cosa que uno quisiera hacer. No, es que el margen de error, o sea, realmente lo que indica, un segundo. Pues mira, uno habla, listo, que el margen de error, sí, o sea, o sea, cuando yo estoy haciendo una estimación y hablo de margen de error, estoy diciendo que en mi estimación debo abarcar el 95% de todos mis datos, de las muestras. ¿Por qué? Porque si usted pone un 10%, entonces todo se va a reducir un poquito y no va a alcanzar. Usted tiene que garantizar que tenga un buen porcentaje de sus datos. Por eso se habla de porcentajes como el 95%, como el 90% y como el 99%. Porque la idea es que entre más alta la probabilidad, tengo más certeza que el valor verdadero del parámetro va a estar en ese valor. ¿Sí me va a entender? Voy a hacerles un ejemplo, a ver si aquí en este ejemplo, a ver si ya queda un poquitico más claro. Y si no, vuelve si me preguntas. Aquí está lo que acabamos de hacer. Para el 99, para el 90%, 1,64, para el 95, 1,96 y para el 99, 2,57. ¿Qué es lo que pasa? Que el margen de error no es ese número. Ese margen de error, ese Z, hace parte de algo más. Pero tú lo ves tan grande. Resulta que cuando yo calculo el margen de error y siempre va a ser al 95%, el Z que voy a usar lo debo multiplicar por el error estándar de la estimación. ¿Listo? Entonces, si es de la media, para calcular el margen de error, siempre es al 95%. Si es el 95%, tengo 1,96 por el error estándar de la media. Si es de la proporción, pues pongo más o menos, perdón, 1,96 por el error estándar de la proporción. Esa es la estructura del margen de error. No quiere decir que él siempre se va a alejar 2, no.
Él va a cubrir un porcentaje de sus datos, pero no va a ser tan grande como uno diría. O sea, si usted dice, uy, es que 95, no. Gráficamente pareciera que fuera muy grande, pero en realidad no lo es y ya les voy a mostrar aquí con un ejemplo. Esas son las fórmulas que usted tiene que manejar de margen de error. Primero, este error estándar, que también hemos llamado sigma x barra, es desviación sobre raíz cuadrada de L. Este es el mismo que trabajamos la semana anterior. El margen de error es esta fórmula, mire. Margen de error es igual a 1,96 porque siempre hablamos del 95% y lo multiplicamos por ese error estándar que lo definimos en la parte de arriba. Si es de la proporción, entonces el error estándar cambia la fórmula, que es raíz cuadrada de P por Q, pero recuerden que Q es 1 menos P sobre N, y eso vengo y lo reemplazo al 95%, que sería margen de error igual a más o menos 1,96 por la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. ¿Listo? Esto es lo que me da el margen de error. Son las fórmulas que igual la próxima semana seguiremos profundizando, pero es que de esta fórmula de margen de error de la media, de esta fórmula y de esta fórmula es que va a salir la fórmula de tamaño de la muestra. Por eso debe llegar hasta aquí este punto, para poder entender lo que va a pasar. Entonces, mire, vamos a hacer este ejemplo de margen de error. La próxima semana profundizamos más en margen de error. Con este ejemplo, vamos a mirar cómo funciona el margen de error para que se dé cuenta que a pesar de que usted diga, uy, es que hablamos de un porcentaje, la diferencia no va a ser tan grande. Un investigador está interesado en la posibilidad de fusionar las capacidades de televisión e Internet y lo va a hacer con una muestra de 50 usuarios. Entonces, N es el tamaño de muestra que sería 50 usuarios. Los 50 usuarios que tienen Internet, se encuestaron acerca del tiempo que pasan viendo televisión. Y esa muestra arrojó un promedio, o sea, un X barra de 11,5 horas por semana, con una desviación estándar de 3,5, o sea, una S de 3,5 horas. Con esa información le dicen, estime el tiempo promedio poblacional que los usuarios de Internet pasan viendo televisión. Estimar, entonces yo puedo estimar que el tiempo promedio es 11,5 horas. Y esta es la estimación puntual, porque es el valor que encontré con la muestra. ¿Mm? Pero toda estimación puntual debe ir acompañada del margen de error para saber esa estimación puntual entre cuánto y cuánto puedo alejarme, porque no puede ser así impuesta que solamente eso, ¿no? Porque tiene que haber un margen de error de cuánto en cuánto. Entonces, siempre que tenga estimación puntual, debo calcular el margen de error. ¿Se dan cuenta? Nunca me dan porcentaje. Yo asumo que siempre el margen de error es al 95%. Como es al 95%, entonces calculo 1,96 y lo multiplico por el error estándar de la media. Dijimos que el error estándar de la media es S sobre raíz de N.
Entonces me queda margen de error es igual a más o menos 1,26 por S, que es 3,5 sobre raíz cuadrada de n, que son 50. Hacemos esa cuenta, multiplicamos, dividimos y eso nos da más o menos 0,97. Como estamos hablando de horas, pues el margen de error también es en horas. Si yo hablo de 0,97, eso casi que aproximado es una hora, porque 0,97 es casi una hora. ¿Qué significa esa hora? Pues lo que estoy diciendo es que se estima que el tiempo medio poblacional, ¿cierto? De los usuarios de Internet que ven televisión está a más o menos una hora de la estimación puntual, que es 11,5 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que mire que estamos hablando de un 95%, que el margen de error iría desde 10,5 hasta 12,5. Por eso aquí me da más o menos, porque sumo o resto 1 al valor que me dio la estimación puntual. Entonces se dan cuenta que, pues no sé si respondí la pregunta del compañero, que a pesar de que uno dice un 95%, ese 95% hablas de que yo pueda recoger la mayoría de mis estimaciones allí, ¿cierto? Que tenga un 95% de confianza que allí voy a encontrar el valor verdadero del parámetro. Entonces aquí se trabajan probabilidades grandes. Si fueran probabilidades pequeñas, no, yo le digo a usted un 10%, pues eso que yo encuentre no está ni cerquita a lo que va a pasar. No sé si respondí tu pregunta o alguna pregunta de los demás. ¿No? Bueno. Y para terminar, ahora sí, mire, ahí están las fórmulas. Ay, perdón, aquí me quedo, espérenme un segundo que esa segundo está rayada para que la puedan ver bien. Ahora sí, ya mire, todo ese recorrido que hicimos para poderles presentar la fórmula de tamaño de la muestra. Ahí está, mire. La tabla que están viendo en pantalla contiene el tema de la semana, las fórmulas que usted requiere para resolver los problemas y el examen de la semana número 4. Entonces, tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando a mí me preguntan por tamaño de la muestra, es que voy a calcular el tamaño de la muestra con unas o teniendo en cuenta unas condiciones. Esas condiciones hacen referencia a que quiera con un margen de error específico, o sea, no un margen de error no tan grande, y que tenga un porcentaje de confianza. ¿Cómo así porcentaje de confianza? Pues que tenga una probabilidad alta. Entonces, aquí no siempre va a ser 95, puede ser 99, 98, 90, es la menor que van a encontrar. Entonces, usted debe conocer, le deben dar, el problema le decir, mire, yo quiero que tenga un margen de error tanto, quiero que tenga una confianza y quiero que tenga una varianza así.
Ese tamaño en la muestra debe responder a esas tres condiciones. Por eso debía explicarles qué era error, cómo calcular el Z, porque no ve que con la confianza sí o sí debo encontrar el Z. Entonces, miren, hay dos fórmulas para cada una. Primero miremos esta, que es con respecto a la media. ¿De dónde sale esta fórmula? Esta fórmula sale del margen de error. Mire, margen de error es igual a Z de alfa medios por sigma sobre raíz de n. Si usted despeja este raíz de n, que está dividiendo aquí, pasa a multiplicar, me queda raíz de n igual a Z de alfa medios por sigma, eso dividido entre el margen de error. Y para quitar el cuadrado, para quitar la raíz, eleva al cuadrado, entonces me queda Z de alfa medios por sigma sobre margen de error al cuadrado. Mire, es esta fórmula que está viendo. Para encontrar el tamaño de la muestra, yo despejo n de la fórmula de margen de error. Por eso de haber explicado todo eso para llegar acá. Cuando usted va a encontrar el tamaño de la muestra para la media, aplica esta fórmula. Es n igual, abre paréntesis, z alfa medios, que es el z que voy a encontrar en la tabla, por sigma, sigma es la desviación, y aquí llaman o margen de error, es el error máximo que se puede tolerar. ¿Listo? Que es el margen de error. Ahí es lo que yo máximo. Error máximo que se puede tolerar. Resuelve eso, lo eleva al cuadrado y le da el tamaño de la muestra. Esa fórmula salió del margen de error. Ahora, hay esta fórmula que está viendo acá usted en pantalla, que es más larga. Esta fórmula la va a aplicar cuando usted conozca el tamaño de la población. Cuando el problema le diga, es que tengo una población de 1000, entonces debe aplicar esta fórmula en lugar de arriba. Esta de aquí es cuando no sabe cuánta es la población, en esta cuando sabe cuál es la población. Preguntas. Por eso debía explicar todo, lo del Z, lo del margen de error, para usted poder entender esa ecuación. Preguntas de la media, margen de error, de el tamaño de la muestra, la media. Bueno. Y para la proporción, pues es de lo mismo, tamaño. Esta fórmula resulta de despejar el margen de error. Margen de error es igual a z alfa medios por la raíz cuadrada de p por q, que q es 1 menos p sobre n. De aquí despejo n y obtengo esta fórmula. Z alfa medios, eso es lo que voy a encontrar en la tabla. P la proporción que voy a estudiar. Q es, recuerden que Q es 1 menos P. Y E hace referencia al margen de error que vamos a trabajar. Y este de aquí abajo es en el caso que usted conozca el tamaño de la población, que le digan la población es de 100, de 20, de 15, eso es. ¿Listo? Ahí están las fórmulas, supremamente importante que respeten los cuadrados. Mire que hay unas que tienen cuadrados, otras no tienen cuadrados. Las operaciones respectivas, la suma, la resta, hay que copiar bien la fórmula. ¿Alguna pregunta?
Listo. Entonces, para terminar, vamos a hacer unos ejemplos de cómo usar las fórmulas, que es lo que usted va a hacer en su actividad y en su examen. Entonces, primero recuerde que ante todo usted listar los datos que tiene y luego sí aplicar la fórmula respectiva. Usted planea llevar a cabo una encuesta para hallar la proporción. Entonces, dice proporción, ya quiere decir que va a encontrar el tamaño de la proporción para proporción de trabajadores que tiene dos o más empleos, con base en un nivel de confianza del 95. Entonces ya le están diciendo un nivel de confianza, ¿ve? El nivel de confianza es que usted abarque el 95%. Entonces, 95%. Se establece que la proporción estimada debe encontrarse en un margen, mire, porque en un margen menor al 2%. O sea, que quiere decir que el margen de error es igual al 2%, o sea, 0,02. Y una encuesta piloto revela que 5 de 50, o sea, la proporción es igual a 5/50, tiene dos o más empleos. Esta es la estimación de la proporción. ¿Cómo se calcula eso? Es X sobre N. Esa es la forma de encontrar, por eso 5/50. Si dividimos 5 entre 50, eso nos da 0,1 o 0,10. La pregunta es, ¿a cuántos trabajadores debo entrevistar para satisfacer los requisitos del planteamiento? Mire, cuando usted tiene unos requisitos específicos, debe encontrar el tamaño de la muestra con la fórmula que vimos. Y la fórmula decía, z de alfa medios lo eleva al cuadrado, lo multiplica por P, lo multiplica por Q sobre el margen de error al cuadrado. Si tengo el 95%, ¿qué Z tengo que usar? Si tengo el 95%, ¿qué Z debo usar? cero Cero coma Eh, coma noventa y noventa y cinco cinco, profe. No, el Z, el que buscamos en la tabla. Miren, dijimos que para el 95%, ¿cuánto era? 1,96, que fue el que encontramos cuando les expliqué el estudio de la tabla. Entonces aquí ponemos Z es 1,96, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por P, que es 0,10, sobre Q. Recordemos que Q es 1 menos P, que sería 1 menos 0,10, o de una vez lo ponen como 0,90, y lo divide entre el margen de error, que es 0,02 al cuadrado. Hacen la elevar al cuadrado, multiplican, dividen, y eso les da 864,36. Quiere decir que aproximadamente el tamaño de la muestra debe ser de 864. Y eso es todo lo que hay que hacer en cada uno de los problemas que usted tiene. Los escucho. Recuerden que ese Z alfa medios fue lo que explicamos en la tabla de distribución normal que íbamos a utilizar. ¿Sí? ¿Es claro? Por favor, me indican, me preguntan. No, profe, pues más allá de eso, hay que practicar. Esto Es es muy, practicar.
Sí, esto no entra así de primera. Ay, Claro, es el primer ejemplo que estamos haciendo. Ya vamos a hacer otro, pero pues el tiempo tampoco da para más. Pero quiero que comprendan es que había que explicar todo eso para que usted entendiera cómo así el margen de error, cómo así que el Z, había que hacer ese recorrido para que fuera un poquito más fácil entender todos esos nombres que aparecen. Siguiente ejemplo y ya con eso terminamos por hoy. Se desea estimar el costo promedio de las matrículas de los estudiantes universitarios. Gracias a estudios anteriores y considerando precios actuales, se sabe que la desviación típica es 18.000. O sea, tengo que la desviación es 18.000. Entonces vamos a resolver el punto A y el punto B. Para el punto A, calcule el tamaño de muestral, o sea, calcule n, fijando para ello un error. O sea, el error o el margen de error es de más o menos 3.000. Y debo tener una confianza del 99%. El nivel de confianza es el 99%. Recuerdan que hicimos el trabajo con el 99% y el Z que encontramos, acuérdense que hicimos esto, mire. Voy a explicarlo con este porque creo que el anterior ahí hubo como dudas. Entonces usted tiene acá, ese 0.99 queda aquí en la mitad. Entonces dijimos que uno menos alfa era 0.99 y alfa era 0,01. Como tengo dos extremos, el alfa lo dividimos entre 2 y nos daba 0,05. Este número lo buscaba en la tabla y nos arrojaba un z que vamos a usar que lo hicimos y nos daba 2,57. Para esa confianza, para ir a buscarlo, como lo explicamos. Y ya con eso, pues aplico la fórmula de n. Entonces sería, para el punto A, n igual, creo que es esta, z de alfa medios por la desviación sobre el margen de error, eso, todo eso elevado al cuadrado. Reemplazamos. El z alfa medios fue el que encontramos que es 2,57. Lo multiplico por sigma, que fue el que me da el problema, que son 18.000. Y lo divido por el margen de error que me dijeron que era 3.000. Y todo eso queda elevado al cuadrado. Hago primero la multiplicación, la división. Cuando tenga la respuesta, elevo al cuadrado y eso me da 238,88. O sea, aproximadamente está más cerquita al 9, entonces encontraría 200,39. Sería el N. Y si calculo el B, ya es diferente. Mire que el B, ¿por qué es diferente ahí? Porque dice, si se considera la población estudiantil, que es 12.000, o sea, me dan N. N mayúscula es 12.000. La población es 12.000. Entonces me preguntan cuánto debe ser N bajo la misma condición anterior. La misma confianza, todo igual. Entonces, como me dan N, debo usar la fórmula que tiene tamaño de población, que sería N igual hablo de esta fórmula para que me comprendan. De esta porque me están diciendo que N es 12.000. O sea, tengo que aplicar esta fórmula. Entonces, la fórmula que va a aplicar es Z de alfa medios, eso va al cuadrado, por el tamaño de la población, por la varianza, sobre la varianza, por el Z alfa medios otra vez al cuadrado, más n-1 multiplicado por el margen de error al cuadrado. Aplicamos toda esa información que tenemos y encontramos el tamaño de la muestra.
Pues el z, pues ya dijimos que era 2, entonces que sería 2,57 al cuadrado, lo multiplica por 12.000, lo multiplica por la varianza que es 18.000 al cuadrado, sobre otra vez 18.000 al cuadrado por 2,57 al cuadrado, más 18.000 menos 1 por el margen de error que es 3.000 al cuadrado. Ay, perdón. Resuelve esa operación y eso les va a dar n igual a 233,17. Eso es todo. O sea, usted lo que tiene que hacer para el examen y para la actividad es aplicar esas formas. O sea, que usted ahí lo que debe hacer es, si es de examen, hay que coger habilidad para aplicar esas fórmulas. Habilidad para aplicar esas fórmulas, ¿cierto? En la calculadora. Como dijo su compañero, esto es de práctica. Ya la fecha tiene conceptos de margen de error, cómo calcular el Z, todo eso. Ahora es poner en práctica. Entonces, sí los invito a que busquen problemas de ese tipo para que practique antes de su examen. Los de actividad. Los de actividad, entonces, tenemos 5 problemas donde usted debe leer muy bien, sacar información y decidir qué fórmula tiene que hacer. No es más. 5 problemas. Eso es el trabajo de la semana. La próxima semana, que volvemos a tocar el tema de estimación, estimación puntual, pues profundizamos si hay dudas frente a los conceptos todavía. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Los escucho. Están muy, muy calladitos, por favor. ¿Asustados? No, este tema es fácil. Créanme que es muy fácil. Este tema es bien sencillo, solamente es aplicar la fórmula. ¿Listo? Yo que les aconsejo, esas fórmulas, sea de examen, sea de actividad. Coja esas fórmulas, téngalas en su cuaderno así, puntualmente, tin, 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 tin. Y si es de examen, pues hay que empezar a aplicar cada fórmula para que sepa que le está dando. De verdad, o sea, eso es. Obviamente, recuerden que yo en hora y media les explico el tema, lo más puntual, pero hay que leer, hay que revisar un poco más, porque esto no es suficiente. ¿Listo? Por lo menos Nunca va a ser suficiente esta hora y media, señor. ya están las bases. Ya toca es como repasar y Sí, aprenderse esas fórmulas. yo lo que hago en la clase, muy puntual, lo que yo hago es tocar así puntualmente lo que usted requiere. Aterrizo mucho, pero pues obviamente esto requiere más lectura, ampliación, para que por favor no se conforme. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, usted me escribe un correíto y yo con mucho gusto le puedo orientar en lo que requiera. Si requiere algo de más o tiene dudas, por favor, me indica. En el correo estoy para eso. Yo respondo correos el mismo día si es antes del sábado. Ya si me escribe un domingo, hasta el lunes estaré respondiendo. ¿Listo? Entonces, si no tiene alguna persona, tienen más preguntas, pues los podemos retirar, nos podemos ir a descansar. Disculpen hoy la calamidad que quise retrasar, pero pues bueno, ahí lo importante es que tuvimos la clase y pues esperemos que no se repita otra vez esta dificultad. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta luego, profe. Quedo, quedo atento a sus observaciones. Gracias, profe. Gracias, Feliz profe. noche. Feliz noche. Feliz noche, que descansen.